estamos a 24 de noviembre de 2022 en biomatemáticas 1. Y en las últimas sesiones estuvimos hablando de las funciones trigonométricas. Hoy vamos a ir hacia otro tipo de funciones, dentro de las cuales pueden participar también las limitadas cordialmente las funciones trigonométricas. Como por ejemplo, la función y igual al seno de 2 veces el ángulo. Si esa función la graficamos, pues creo que no me saben mucho otros ejes. Puede haber salido peor. Ok. Hagamos una escala, donde tengamos, vamos a ver los números. 1, 2, 3, 4. Bien, recordemos que este coeficiente de aquí, que multiplica al ángulo, este corresponde a la frecuencia. El símbolo que decimos que usamos normalmente en física es la nu, frecuencia, que es el número de veces que algo se repite. En términos generales, en términos físicos, la frecuencia es el número de veces que algo se repite. En el caso del movimiento circular, la frecuencia es el número de veces que un círculo, un punto en la circunferencia de un círculo, da una vuelta completa de 360 grados. En el sistema que estábamos usando, empezábamos a contar de derecha a izquierda el cambio de 0 grados a 90, a 180, a 270, a 360 grados. Cada circulación de 360 grados sería una unidad de frecuencia, un círculo o revolución. Eso significaría que estaría dando 2 vueltas entre unidad de tiempo, por ejemplo, o entre unidad de intervalos. Formalmente en física se define la frecuencia como número de veces n, que se repite lo que se repita, entre tiempo. Y la unidad, que sería veces entre segundos, sería veces entre segundos, será la unidad, también se llama hertz o h mayúscula z. Eso nada para complementar la idea. Desde el punto de vista matemático, y viendo esta como una función trigonométrica, donde el valor de y depende del valor del ángulo, aquí podemos el ángulo, las unidades del ángulo podemos representarlas en grados o en pi segundos, siendo los 360 grados de una vuelta en un círculo iguales a 2 veces pi radianes. Pi segundos dije, no sé, pi radianes. Sí, perdón, ando muy acelerado hoy, porque como de costumbre tengo 15,000 cosas que hacer. Oh. Y luego no me dejaban llegar a una clase. Pasar. Ok, bien. Entonces, formalmente, una vuelta completa de un movimiento circular serían 360 grados, o aquí serían 2 pi radianes. Si este fuera del 0
en ángulo, cero horizontal, en el sistema de graficado, hasta la cuarta raya serían 2 pi radianes, en la raya del medio sería una vuelta completa. Recordemos que a la vuelta completa, a este, le llamamos periodo, y este periodo sería igual a un Hz, un Hertz. ¿Sí? Un Hertz sería igual a 2 pi radianes en el movimiento circular. Media vuelta sería entonces, vamos a ser muy ortodoxos, una vez pi radianes. Un cuarto de vuelta sería un medio de pi radianes, y 3/4 de vuelta sería 3 medios de pi radianes. Okay. Pero sería en el caso de la frecuencia igual a 1 Hz. Aquí la frecuencia es igual a 2 Hz. Esta en particular, esta es igual a 2 Hz, 2 Hz. Pero también cuando graficamos la función seno en un sistema de coordenadas, lo que vamos a ver es que esta función tiene esta forma. Sustituyo por el primer valor distinto de ese. Bueno, cuando es 0, es 0. Ahí está. ¿Sí? Cuando es medio pi radian, en este caso también sería 0. ¿Sí? Cuando es un pi radian completo sería 0. Calculen ustedes estos valores, pero ya sea que usen pi radianes o un pi radian, o usen medio pi radian, 0.5 por pi, y luego calculan el seno para ver que no estoy diciendo mentiras. Lo mismo sería en 3 pi radianes y 2 pi radianes. Toman su calculadora y la ponen en función de radianes y multiplican 0.5 o un medio por pi. O sea, de este producto, pi radianes. Las unidades son radianes. Multiplicado por 2, este valor del ángulo igual a medio pi radian o 0.5 pi radianes, ¿cuánto da? Da un número, y a ese número le calculan el seno. Apretan la tecla de seno, y cuando da, dije mentiras, el 0 de acá no le bueno, sería 2 por 0, 2 por pi, toma acá, 0 por pi, 0, ¿sí? Por 2, 0, seno de 0, Da 0.02. bueno, sería 0, para efectos prácticos sería 0, y en este, ¿también da 0? Ajá, 0.02. Da 0, se acerca a 0, 0, cuando es un pi radian sería 3.141592, etc. Pueden usar la tecla de pi en su calculadora, que está guardado el número de pi. Por 1 sería pi, por 2 sería 6.28, y el seno de 6.28, ¿cuánto es? 0. Para efectos prácticos es 0. ¿Sí? 3 medios de pi, 3.1415, etcétera, por 3 entre 2, mismo. Eso luego por 2, es más, este 2 de aquí estaría dándonos un resultado de 1, 2 entre 2 es 1, por lo tanto sería pi, que es 14, por 3, sería 9.30 y algo, o 9.42, ¿no? Más o menos. Seno de 9.42, ¿cuánto es? 0. No sé qué. Okay. Para efectos prácticos es 0.
No, no es que yo sea un genio, es que cuando entiendes esto y entiendes, y no como la otra vez que metí la pata hasta acá y hasta la ingle metí el choclo, los valores que grafiqué estaban errados, pero la forma de la función era correcta. Es decir, esa resolución que hice en el pizarrón tenía parte verídica y parte falsa. Si puede haber verdades y mentiras juntas cuando uno se equivoca. Cuando uno hace las cosas bien, no va a haber errores, no va a haber falacias. Todo será veraz o cercano a la realidad. Como en este caso, pues no es cero, pero es casi cero, está cercano a la realidad. Sí, ya aprendí la lección. Aquí tenemos 2 pi, 2 por 3, 14, por 2 sería 4 pi, que sería a 12 de hecho 13.20 y algo, o 30 y algo. Seno de 13.30 y algo, 0 punto para efectos prácticos es 0. Si, nada más para completar el ejercicio en esta parte, calculen entonces el y, o sea, el seno de 2 por, aquí sería un cuarto, la mitad de la distancia entre 0 y 1/2 pi radian sería un cuarto de pi radian. Entonces multipliquen 0.25 por pi por 2 y a eso le obtienen el seno y debe dar un valor positivo. ¿Cuánto es? 1.5. Vamos a poner aquí. Vamos a poner acá. Déjenme, la mitad de este es como por acá, la mitad de este es como por acá. Ok. Ahí está. Digamos que uno sea aquí. Este va a ser igual a, no mejor acá. 1, aquí sería 0.5, aquí sería menos 1, ¿sí? Aquí sería menos 0.5, y dice que da 1.50 y algo. Vamos a decir que estaría, entonces 1.50 y algo estaría por aquí. Es más, lo estoy graficando en negro. Sería 1.50 y algo respecto a un cuarto de pi, estaría por acá. Ahora calcúlenlo para 0.75. Aquí sería 0.25, 0.5, 0.75, que es la mitad de la distancia entre un pi y medio pi. 0.75 por 3,14 por 2 seno. Y debería dar un valor negativo aproximadamente igual a menos 1.50 y algo. ¿Sí o no? ¿Sí da ese valor? 0.75 por pi. O sea, 0.75 es aquí, por pi, o sea, 0.75 de pi, aquí es un pi, aquí sería medio pi, aquí sería un cuarto de pi, aquí son 3 cuartos de pi, 3 cuartos es igual a 0.75 del entero. ¿Y por 2? Por pi, por 2, seno. O sea, en ese orden. ¿Sí? ¿Cuánto da menos 1.50 y algo? Por seno de 2 a mí me da 2.14. A ver. Pero si nada más lo multiplico por 2, igual me da como 4. A ver, veamos. Cuando lo multiplicamos 0.25 por pi,
por 2. Seno dio más 1.57. Lo que debería suceder cuando en la gráfica tengo el valor de 0.75 pi, o sea, 0.75 por pi por 2 seno, debería dar un valor aquí. Si el valor corresponde a este punto en la gráfica, en la línea horizontal, sería entonces 1.25 por pi. 1.25 pi por 2 seno debe dar otra vez 1.57. Cuando multiplico pi por 1.75 por 2 seno debe darme este valor de acá, igual a este, menos 1.57. De modo que lo que se observaría al meter más puntos en la línea horizontal, en el valor del ángulo, lo que yo vería sería algo así. Aumenta el valor hasta este valor máximo de 1.75, por 1.57, le dije al revés, 1.57, luego disminuye hasta 0. Luego los valores son negativos, la función es negativa hasta un valor negativo máximo, o vamos a decir mínimo todo para abajo, de menos 1.57, y para valores mayores del ángulo, mayores a 0.75, acercándose a 1, el valor de y iría aumentando. No, ya avanzamos algo, ya logramos un valor negativo. Debe estar acá abajo. ¿Sí? Me voy a quedar hasta aquí ahorita por el momento. No, mentira, no, necesito terminar acá. Me quedó un checo este de aquí. Debe estar acá. Bien. Lo que yo veo es aquí un sube, baja y parte de 0. Sube, baja y regresa a 0. Esto es lo que llamamos, para este caso, un periodo. Un periodo es el partir del 0 o equilibrio y regresar al equilibrio. Si la frecuencia fuera de 1, debería esto subir hasta 1.75 cuando pi es igual a 1/2. Vamos a ponerlo cuando pi es igual. Cuando el ángulo es igual a 1/2 de pi aquí, luego bajaría a 0 en un pi. Luego bajaría a menos 1.57 en 3 medios de pi y se completaría el periodo hasta 2pi. Eso sería una onda de seno de 1 por teta. 1 por teta sería así. Como aquí el coeficiente que multiplica el ángulo es el doble, en lugar de solamente un periodo, lo que tengo son ¿cuántos? 2 periodos. Un periodo más un periodo es igual a 2 periodos. O 2 vueltas, o 2 veces que se repite la subida y bajada. Una frecuencia de 2 Hz. Es así entonces como vemos que el valor de Y depende o está en función del valor del ángulo, pero en términos trigonométricos, en términos de la función trigonométrica seno. Si la función fuera coseno, la forma de la curva sería diferente. Esa háganla en casa para con esta y recordemos un poco cómo son las diferentes funciones trigonométricas.
Es decir, los valores de y, si la función trigonométrica es el coseno, van a ser diferentes de los de seno. ¿Bien? Ahora, esta es una función trigonométrica. Vimos previamente las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales como son aquellas en las cuales, por ejemplo, el valor de la variable y, la cantidad y, depende, no están en función de un número constante elevado a una potencia variable, a la cual llamamos entonces exponente. Un número constante que mencionamos, que es muy bonito ese número, es el número de hoy, el número E. ¿Bien? El número E, que sería igual a, para que sea una función exponencial, y, si fuera y igual a E, no sería una función, ¿no? Y vale 2.71, ¿no? 2.7182, etc. Recuerden el número de E, aprieten el E en su calculadora para que recuerden cuál es el número de E. Pero para que sea una función, el lado derecho de esta igualdad debe cambiar. En este caso, cambia el valor de la X, pero la X no está multiplicando a E, es decir, no es E por X. Eso sería una función lineal. ¿Sí? Digamos, voy a ponerme incluso diferente. Si fuera y igual a E por X, esto sería una función lineal donde o de línea recta, donde la pendiente de la recta es igual a E. Puede ser. Pero estamos hablando de las funciones exponenciales, donde la variable no está siendo multiplicada por un coeficiente, sino que la variable es la potencia de un número constante. ¿A este proceso cómo lo llamamos? Revisen sus apuntes, ¿cómo se llama este número? ¿Cómo le llamamos en términos generales? Así como este tiene un nombre, así como este coeficiente tiene un nombre. Se llama Juanito. No, es la pendiente. Esta es la pendiente. Esta es la frecuencia. ¿Cómo se llama? La base. Esa es la base. Entonces, aquí tenemos un número constante, que es la pendiente, aquí un número constante, que es la base, aquí un número constante, que es la frecuencia. Dependiendo del tipo de función, se llama diferente ese número constante. ¿Cómo se ve esa gráfica? ¿Cómo se ve esa gráfica? Veamos. Y, en este caso, me quedó para abajo. Vamos a buscar una línea de ruta posible y horizontal. Ok, más o menos. X. Pongamos 1, 2, 3, 4, hasta acá. Pongamos aquí los valores intermedios también. Y esta la vamos a hacer un poco diferente. Aquí me quedan bien. Aquí, acá. Solo que vamos a hacer diferente. Aquí sería el 0 de Y, aquí sería el 1 de X, aquí sería el 0 de X,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Que este sea 10, 20, 30, 40, 50, 60, 78, 70, 80, 90. Ok. ¿Cuánto es E a la 1? Bueno, primero, E a la 0. ¿Cuánto es E a la 0? ¿Seguros? E a la 0 es 1. Cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Yo elevado a la 0 soy 1. Y más bien directo como 1. Entonces es, vamos a pasarla, sí, con el verde. 1, aproximadamente aquí. E a la 0 es 1. E a la 1, pues es 2.718, etc. Quedaría como por aquí. Vamos a hacer. E al cuadrado, ahora sí. ¿Cuánto sea al cuadrado? Apriétenle. No se queden nada más viendo al infinito. ¿Ya lo verán aquí? Si x es igual a infinito. 7 puntos, no sé, yo por eso les pregunto, porque yo no sé. Si supieran, no me preguntarían. Ahí está, más o menos. Es menos que 10. E al cubo. 20.08. Ahí está. E a la cuarta. 54. E a la quinta. 148. Ah, caray. El hecho es que ya habíamos visto que las funciones exponenciales, como las funciones logarítmicas, no son líneas rectas, son no lineales. Las funciones exponenciales son no lineales. Las funciones de potencia distinta de 1 son no lineales. Las funciones de logarítmicas son no lineales. ¿Qué sucede si ya cambiemos del nombre a esta? Nomás por poder. Que no sea, yo porque voy ahora a juntar funciones. Y esta es la función, no sé cómo decir Y, esto sí es Y, pero lo que cambia es que esta función de acá, negra, esta es, le llamamos f de x, ¿correcto? Donde x es el ángulo. Podríamos cambiar aquí el valor de este, que sea entonces el valor, más no el valor, el símbolo. Finalmente x representa el valor del ángulo. X, ahí está. Y aquí estoy graficando x en unidades de pi radianes. Bien. Esta es la función f de x igual a y igual a 2 seno de x. Y tiene esta forma. Esta es la función y igual a, déjenme volver a escribirla. No es que primero queda lo de la base, aquí es e a la x igual a y, pero a esta le voy a llamar g de x. G de x es la función y igual a e a la x. Este es Juan, este es Pedro. Son dos funciones diferentes. Son dos funciones diferentes. Tienen dos formas diferentes, porque son dos funciones diferentes.
¿qué sucede si lo que se me aparece enfrente, ¡ay, el diablo! Fuera una función, esta finalmente la dibujé en negro, ¿verdad? Esta la dibujé en verde. Ahora lo que tengo es, esta es f de x, g de x, ya vemos de entonces la función h de x, fgh, igual, esta se define por el seno, alguien dirá, es una función trigonométrica. Sí, es una función trigonométrica. El seno de e a la x. Lo que vemos es que voy a cambiar esto por el momento. Me voy a dejar igual al seno de x. Entonces aquí lo que tendría que cambiar sería nada más la escala de los valores en y, pero por supuesto también los valores en los valores en pi radianes tendría yo que cambiarlos porque ahora la frecuencia es 1. Quiere decir que un periodo sería hasta aquí, ¿correcto? Pues esto sería, lo puedo agregar fácilmente. Si aquí pongo, en lugar de un pi radian, aquí serían 2 pi radianes, y aquí serían 4 pi radianes. Y ya quedó esta función igual a el seno, otra vez, el seno de x. Ahí está. Ya quedó. Bien. Borremos la de abajo para no confundirnos con el dibujo actual. Ok. Periodo. Borremos también aquí lo del periodo. Un periodo sería aquí, otro periodo sería acá. Sean 2 periodos a 4 pi radianes. Ya tengo las dos funciones que están aquí. Esta no es una, son dos funciones. Una función es, manda que escribir aquí, en términos de manera precisa, esto tendría que representarlo como y igual a h de x, donde tengo dos funciones, decía yo. Tengo a la función f de x, que es igual al seno de x, ¿bien? Pero tengo también a la función verde, g de x, que es igual a e a la x, que esta está aquí adentro. Esa está aquí adentro. Y como está allá adentro, entonces resulta que el valor de la función g de x está en función de y de x. El valor final depende de... No, es al revés, porque está aquí adentro, entonces tengo la función f de x, que sería el seno de x, pero esta x está aquí adentro, entonces sería seno
de e a la x. O podría decirlo, sustituirlo por puedo sustituir acá. Dijimos que esto es e a la x, aquí está bien. Acá lo que tengo es f de g de x. Así, ya quedó. Aquí adentro está la función verde. La función esta depende del seno, pero depende del seno de lo que está aquí adentro. Y digo entonces que esto es igual, esto lo expreso así. La función f de x depende de o está compuesta con la función g de x. Y así lo puedo representar. Esto significa compuesta con f de x, se lee f de x compuesta con g de x. ¿Cómo lo resuelvo? Cuando tabulo, cuando hago la tabla de x contra y, asigno valores a x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Primero resuelvo la de adentro. Primero lo que hago es resuelvo e a la x y luego le pongo aquí coma resuelvo la función seno de este valor, seno del valor e a la x. Entonces primero tengo estos valores. ¿Cuál es cuando x vale 0, e a la x vale 1? ¿Correcto? Entonces aquí vale 1. El siguiente dijeron que vale 2 puntos. Vamos a escribirlo bonito. Juega bonito, sí. 1.0. Me quedó así como que un 1 medio espejo. 1, ahí está. Cuando x igual a 1, dijimos que sea 2.7, redondeando a un decimal. Cuando x vale 2, 5 puntos, ¿qué me dijeron? 7. 7 punto qué? 7.3. Cuando x igual a 3, 20. ¿O cuánto era? ¿20 qué? 20.0. Porque el 3 es menor que 5. Nos queda en 20.0. Cuando x igual a 4, fue 50 y no sé cuánto. 54.5. Cuando x igual a 5, 148. Sí, punto 4. Ok. Ahora, estos valores obtengo su seno en radianes, en pi radianes. Entonces, este por pi radianes, para poder graficarlo en pi radianes. Si el valor del ángulo está en un grado, sería por el valor del grado. Entonces,
O obtengan directamente, nada más para ver la forma, obtengan el seno de este número directamente. El seno de ese número. Olvídense ahorita por lo pronto del pi. Bueno, se vale meter la pata hasta la rodilla nada más. No hasta ahí. Nada más para cuestiones de premura, de rapidez, esto. Ya vimos que cuando metí la pata, la forma de la función no cambió. Ya si nos metemos a detalle, pues los valores serían precisos. Y ahí, cuando uno aborda problemas reales, uno debe tener cuidado de eso. Porque si no puede terminar el problema real en un error importante. Por ejemplo, por un problema de manejo de unidades, en 1990 y algo, 98, 99 creo, una nave espacial que mandaron a Marte con un presupuesto de $280 millones terminó embarrada en Marte. Cuando tenía que entrar en órbita, en lugar de entrar en órbita se estrelló. Fue por un error de cálculo numérico, por conversión de unidad, por usar números inadecuados en la resolución final. Fue un proyecto de colaboración entre los Estados Unidos y los europeos, la NASA y la Agencia Espacial Europea, que es un consorcio de agencias nacionales de países de Europa. Está Francia, está España, está Italia, está Alemania, está Suecia, Noruega. Son muchos países de Europa que forman la Agencia Espacial Europea. Está Francia, París, el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? El Sistema Métrico, el Sistema Internacional de Unidades. Pues hicieron los cálculos allá, hicieron lo que tenían que hacer, los mandaron a Estados Unidos para hacer la programación de la trayectoria de vuelo, de viaje y de inserción a la órbita en Marte. Y el ingeniero en los Estados Unidos, de la NASA, tomó los números, se puso a calcular, los cargó en la computadora de la nave espacial, de una nave robótica, ¿sí? Ya la lanzaron, 3 meses después llega a Marte, ya va a llegar, perdimos la señal. Nunca, después de que se llegó a Marte, se perdió la señal. Cuando se pusieron a investigar qué había pasado, el ingeniero había usado los números que le mandaban de Europa, que estaban resueltos en sistema internacional. Él hizo los cálculos considerando los valores en sistema imperial. Un error de $280 millones. Entonces hay que tener cuidado cuando se trata de problemas reales. Aquí estamos un poco jugando para ver qué sucede con la función, con una función trigonométrica que depende de una función exponencial. ¿Qué sucede? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son estos valores entonces para el seno de 1, seno de 2.7, seno de 7.3? ¿El primero cuánto va? 0.84. ¿El segundo? 0.42. ¿El tercero? 0.66. ¿El cuarto? Bueno, pues dije cuarto, pero el primero es 0 en X. Para X igual a 3, Y igual a 20. Bueno, E a la X igual a 20.0, seno de 20.0. 0. ¿Qué? 34. Ahí que kilómetro es 4. ¿Quién sabe qué es? Seno de 54.5. 0.81. Seno de 148.4. 0.52. Está interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero los valores están aquí abajo. Si la comparamos con E a la X, están aquí abajo. Segundo, cuando X igual a 0 el valor es 0.8, luego baja a la mitad, luego sube la mitad de la mitad, o casi, sube a un 50% de 0.4 a 0.6. 0.6 sería más 0.2 sumando a 0.4, por lo tanto es el 50% más que 0.42. Luego baja a la mitad de 0.6 a 0.3
luego aumenta a casi el triple, 3 por 3, 9, me da 0.8 en lugar de 0.9, y luego disminuye. Ya, ¿qué es lo que estamos viendo? Algo que sube y baja. Ya. Se parece a esta, pero hay otra diferencia. Los valores máximos van cambiando y los valores mínimos también. O sea, como que no es una onda pareja, vamos a decir. No es una onda simétrica. O parece no ser una onda simétrica. Algo interesante de esto que se llaman aquí dijimos son funciones trigonométricas, funciones exponenciales, funciones lineales. Esto que tenemos aquí es lo que llamamos funciones compuestas. Por eso se lee así. F de g de x es f compuesta con g de x. O f de x depende de g de x. En realidad se trata en este caso de dos funciones que ambas describen algún fenómeno. O sea, no es una función simple, sencilla, trigonométrica, o una función simple, sencilla, exponencial, sino que es una combinación de dos funciones distintas. Pero a diferencia de lo que en algunos conceptos que hemos visto antes, por ejemplo, en la sesión pasada hablamos del producto de factores, es decir, de la operación aritmética o matemática de la multiplicación, pues el orden de los factores en una multiplicación no altera el producto de la multiplicación. En el caso de la división o cociente sí. Si yo invierto el numerador respecto al denominador de un cociente, cambia el número o el resultado final. El producto, el producto de un cociente no es igual al orden de los factores de la proporción o proporcionales. Si yo invierto, les digo, el numerador y el denominador, no es lo mismo 2/3 que 3/2. Es más grande 3/2 que 2/3. 3/2 es más grande que la unidad, es más grande que un entero, mientras que 2/3 no llega a un entero. ¿Qué sucede si en una función compuesta, si una función está formada o descrita por dos funciones, tomemos esta misma? ¿Qué sucede si ahora el orden de las funciones compuestas cambia? Veamos qué sucede si ahora tenemos g de x, g de x, déjenme cambiar los paréntesis, me quedan muy feos, g de x depende de f de x. ¿Cómo la escribiríamos? Sería entonces g de x igual a, ahora es e elevado a el seno de x. Para terminar esta idea, aquí lo que tendría no sería f compuesta con g, sino sería g compuesta con f. Es decir, g depende de f de x, o e es igual a un número elevado a la potencia seno de x. ¿Qué sucede cuando la tabulo?
Tenemos entonces, hagamos ahora la nueva tabulación, hagámosla aquí. Tenemos a X 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tenemos A. Primero hacemos lo que está dentro del paréntesis de la función, se le llama acá. Es más, en sentido estricto tendría yo que hacerlo más claro, así. Ahí está. Seno elevado, E elevado al seno de X. Entonces lo primero que tengo que hacer es obtener el seno de X y luego este número elevarlo al seno de X. Tengo este número y este número lo uso para elevar E a este número. ¿Bien? ¿Cuál es el seno de 0? Así directamente. No importa ahorita que lo hagamos con error por no multiplicar por D. ¿Bien? ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. ¿El seno de 1? 0.01. ¿Cuánto? 0.84. 0.01. ¿Está usando grados o radianes? Usen todos radianes, a ver qué sale. 0.84, 0.84, 0.84. Sí, algunos están usando grados y otros están usando radianes. Quedémonos con los radianes, nada más por no dejar. Entonces 0.0, 0.8. A ver si no necesito luego el segundo decimal. Cuando x es igual a 2, 0.9. Cuando x es igual a 3, 0. ¿Qué? 14. 1 pongamos. Cuando x es igual a 4, 0.7. Cuando x es igual a 5, 0.9. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando elevo E a estas potencias? E a la 0 es 1. ¿Qué pasa? A partir del 4 da menos 0.75. Ah, pues está la gráfica está por acá abajo. Nada más es lo que sucede. Recordemos que aquí tenemos valores negativos. Aquí es en la función trigonométrica original y igual a seno de x, tenemos valores de y positivos y tenemos valores de y negativos. ¿Ok? Entonces, como tenemos aquí una función, la función trigonométrica seno, pues podemos tener valores positivos y valores negativos dependiendo del valor de x. ¿Bien? Ok. Entonces, ahora sí, sin miedo, denme los valores acá. Y lo que hiciste está bien, que luego se sigan tabulando a mayores valores, porque lo vamos a ver más adelante. A veces, y eso es un poco algo engorroso a las matemáticas, pero ni modo, la vida no es bella, ¿sí? Tampoco es negra, ¿sí? No es ni blanco ni negro, sino que entonces es gris. No, es una variante de claroscuros y además con un montón de tonalidades. Hay eventos felices y eventos trágicos, dolorosos, tristes. A veces en las matemáticas necesitamos, cuando tenemos o cuando usamos modelos matemáticos para fenómenos reales, fenómenos biológicos, esos valores que debemos medir deben estar quizá a veces dándonos tablas muy grandes. Una gran cantidad de datos los que obtenemos cuando hacemos alguna investigación. Precisamente esta semana fue, o la semana pasada, ya no recuerdo, me pidieron de la Unidad Xochimilco a compartirles una charla sobre el uso de la computación
de la computación como concepto y los dispositivos de cómputo en las ciencias biológicas. Porque inicialmente, no recuerdo si lo mencioné, lo he mencionado a lo largo del curso, quizá al principio, esa anécdota de la secundaria, que cuando nos preguntamos, compañeros, ¿tú quieres estudiar? Ya vamos a terminar la secundaria. Todavía nos faltaba la prepa, pero ya soñábamos en qué íbamos a ser de grande. Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella del rock and roll, no sé qué dice la canción. Y uno de los chancos ahí de la secundaria dijo, no, pues yo voy a estudiar biología. Yo voy a estudiar biología. ¿Y eso por qué? Porque ya no quiero volver a ver matemáticas. Y pues véanse a ustedes mismos, ¿no? Creo que les comenté, cuando yo estudié la carrera, fueron 4 matemáticas. Y fue desde lo más simple de álgebra y funciones hasta cálculo de varias variables, cálculo diferencial integral de varias variables. Entonces, casi no he usado, bueno, más bien, no he usado la mayor parte de lo que estudié finalmente en esos 4 cursos de matemáticas. Pero sí, para lo que yo he hecho de investigación biológica, he tenido que usar diferentes herramientas matemáticas. Y algo que les compartí en esta charla a la gente que estuvo presente, la transmitieron incluso por YouTube en el canal correspondiente de la oficina esa de la avance clínico, fue que efectivamente, mientras la biología fue el naturalismo del siglo XIX, era raro, difícil o casi hasta imposible encontrar uso de conceptos matemáticos en la investigación que hacían los naturalistas. Darwin inicialmente no lo hizo de manera explícita y quizá de manera consciente. De manera inconsciente, ya lo hablamos, pues él usó el concepto de función, relación entre cosas, y esas cosas, cantidades. Él estimó, por ejemplo, la magnitud del tiempo geológico necesario para la formación de nuevas especies. Se requerían intervalos de tiempo mínimo para que por selección natural se formaran nuevas especies biológicas. Es decir, había una relación entre el número de especies y el tiempo geológico, una función matemática cuantificable con números, el número de tiempo y el número de especies, por ejemplo, de nuevas especies. Entonces, estaba implícito el concepto matemático de función en lo que estaba estudiando Darwin, aunque él nunca, quizás no se dio cuenta, no sé, no he hablado con Darwin, está medio difícil. Júntense las manos, ¿no? Tómense las manos, vamos a invocar a Charles Darwin. En cambio, ya lo revisamos, fue de lo primero que hicimos en el curso, revisamos el trabajo de Mendel y no era sobre botánica, era sobre modelos matemáticos de cómo se propagan las progenies, las variedades o las variantes de una progenie biológica a lo largo de la reproducción. Un fenómeno biológico expresable en términos de modelos matemáticos. E incluso cultivó miles de chícharos y contó decenas de miles de semillas. Él hubiera querido tener la computadora más chafa que tenemos ahorita. Se tuvo que echar todos los cálculos a mano. Lápiz, papel y cerebro. Bueno, eso se llama poder de cómputo. Ya el hecho de tener una regla de cálculo manual que ya existían desde el nacimiento, creo, las reglas de cálculo, esas técnicas que se utilizan, yo por ahí tengo la mía, ya significaba una herramienta auxiliar para hacer cálculos o cómputos matemáticos. El ábaco es una computadora, es una calculadora. Que no nos enseñen a usarlo bien ni en el preescolar es otro problema. Pero el ábaco todavía hay quien lo usa en algunos países asiáticos para hacer cálculos contables, por ejemplo. Y muchas veces operan más rápido con un ábaco que con una calculadora electrónica. A veces es necesario para entender fenómenos biológicos hacer tablas o usar
hacer cálculos con tablas muy grandes de datos. Por ejemplo, terminé la charla poniendo el ejemplo, ¿cuándo se hizo evidente e indispensable el uso de computadoras de a de veras, electrónicas, modernas, para resolver algún problema biológico? Cuando se planteó el proyecto de la secuenciación del genoma humano en la década de 1990. Ya teníamos las enzimas para poder, ya habíamos extraído el ADN, ya habíamos encontrado la estructura de doble hélice, ya habíamos descubierto el código genético hace 60 años. Principios de los 60 fue cuando se descubrió el código genético. Y entonces ya encontramos los genes que había conseguido Mendel. O sea, como casi 100 años después de que Mendel publicó su modelo, identificamos la naturaleza química y biológica de los genes, el lenguaje, incluso el código genético, los codones, los tripletes que codifican a los residuos de aminoácidos que forman a las proteínas. Bueno, entonces podemos leer el ADN y saber qué pedazo de ADN está sintetizando o codificando la síntesis de cuál proteína, de cuál enzima. Eso fue la decodificación o la secuenciación de los genes en los humanos, en el núcleo, en el ADN de los núcleos celulares humanos. La secuenciación o la decodificación del genoma humano. ¿Cuántos genes hay en el genoma humano? Un titipuchal. X tiende a un número muy grande. Bueno, había que empezar por almacenar esa información, que se requirieron computadoras, que ya no solamente a lo largo del siglo XX se logró elaborar o transformar a las computadoras de solamente, ya fue a finales del siglo XIX, que se logró transformar a las primeras computadoras mecánicas en sistemas de almacenamiento de números, datos representables con valores numéricos. Entonces ya no solamente se trataba de calculadoras, sino almacenadoras de información. Ya después se logró que esos mismos dispositivos que almacenaban la información pudieran llevar a cabo los cálculos o cómputos matemáticos, y lo que tenemos ahora en los bolsillos. Dispositivos que permiten almacenar información y obtener resultados numéricos efectivos. Por eso les digo que es muy bueno que efectivamente se avienten tantas, porque cuando trabajen en fenómenos biológicos de veras van a tener que trabajar con una gran cantidad de datos representables por medio de números. Ok, terminemos este ejercicio, porque también ya tengo que irme a preparar la siguiente clase. Entonces, ¿cuál es el e elevado a la 0? 1. 1.0. E elevado a la punto 8. 2.0. E elevado a la punto 9. 2.1. 2.1. A la punto 1. 1.1. A la punto 7. 1.9. A la punto 9. 2.1. Comenzamos en 1, se duplica, luego ya no, aumenta solamente un 0.5%, luego disminuye a casi la mitad, luego vuelve a aumentar casi al máximo que teníamos, bueno, vuelve a este orden, aumenta todavía más. En 6, ya que lo hiciste hace rato, ahora te avientas el ni modo, te aguantas. ¿Cuánto da? Necesitaríamos el seno de 6. Háganlo con 6 y 7 de una vez. Seno de 6 y seno de 7. ¿0.2? Sí, 0 de 7 es
Ahora, E a la punto 2. Punto 1.2 y E a la punto 6. 1.8. Ya volvemos a tener un comportamiento de tipo trigonométrico porque está aquí adentro. Pero los valores van cambiando porque tenemos esto como una función exponencial. Las funciones exponenciales tienen en general esta forma. Las funciones trigonométricas son ondas. Cuando tenemos funciones compuestas exponenciales funciones exponenciales compuestas con funciones trigonométricas o funciones trigonométricas compuestas con funciones exponenciales, tenemos ambos fenómenos conjuntados. Ahora, para cerrar la aventura de hoy, la historia o cuento de hoy, podríamos llegar a tener incluso G de F de H de X. Y bueno, aquí tendría que terminar poniendo H de X. Me falta un paréntesis, este será aquí, este será acá, sin importa. Funciones compuestas. Puede llegar a suceder. De hecho, sí, sucede. Llegamos incluso a este último escenario. Y las funciones compuestas. Y con eso es suficiente para no descomponerse en lo que resta de vida. Por hoy terminamos.